Déjenme decirles algo. Esta gran epopeya del pueblo coreano fue una idea que la Madre Verdadera nos pidió desarrollar el verano pasado. Y hemos trabajado mucho para crearla. Actualmente tenemos cadetes de la UPA en nuestra escuela, ¿verdad? Estos cadetes vienen de varios países, uno de ellos que vino de Europa, no mencionaré el país específico para proteger su privacidad. Un día se me acercó y me dijo que, por más que lo pensara, no entendía el por qué el pueblo coreano es el pueblo elegido. Le respondí que entendía su punto de vista, ya que Europa es una región con muchos países de tradición cristiana. Este estudiante, que venía de un país con un fuerte trasfondo cristiano, no lograba entender por qué el pueblo coreano es el pueblo elegido. Puede ser que piense así. Dijo que había estado investigando y que según él todo se relaciona con el ADN, específicamente con cuán homogéneo es el ADN de una nación. Mencionó que había encontrado algún estudio extranjero sobre esto. Me contó que había encontrado un artículo en inglés que confirmaba que Corea es el país con mayor coincidencia de ADN entre su población. Esto significa que el pueblo coreano ha mantenido su linaje étnico durante mucho tiempo. Dijo que al investigar encontró esta información y pensó que tal vez por eso el pueblo coreano es el pueblo elegido. Le dije al estudiante que aunque pensaba que la idea del ADN no era correcta, le animé a investigar más. Le expliqué que según nuestra perspectiva hay otros factores importantes como la historia, la cultura y las raíces de la fe del pueblo coreano que explican por qué son el pueblo elegido. Además, esta conferencia se basa en los detalles que la Madre Verdadera nos ha explicado personalmente. Dado que se ha creado sobre la base de sus enseñanzas, es posible que personas de otros países tengan perspectivas diferentes. Creo que es importante considerar diferentes perspectivas. Además, creemos que el pueblo coreano fue elegido y preparado como el pueblo para recibir a los padres verdaderos. Después de la llegada de los padres verdaderos, todas las familias bendecidas que sirven a los padres verdaderos son ahora el pueblo elegido. Yo pienso así. Entonces, de hecho, es un pueblo elegido para enviar a los padres verdaderos. Y después recibimos la bendición y todos ustedes llaman padres a los verdaderos padres. ¿No es así? Todas las familias bendecidas somos el pueblo elegido. Así lo creo. Entonces debemos entender el propósito de Dios al elegir al pueblo coreano. Solo así las familias bendecidas podrán educar a sus hijos y reafirmar su identidad con claridad. Esta comprensión nos ayudará a determinar qué valores y enseñanzas fundamentales debemos transmitirles a nuestros hijos. No se trata solo de que todos reciban la bendición con los coreanos. Más bien, las familias bendecidas deben reflexionar sobre qué valores fundamentales consideran esenciales para su identidad como familias bendecidas. Debemos pensar juntos sobre cuáles son estos valores y cómo los transmitimos a nuestros hijos. El tema que quiero abordar hoy es sobre la fe y la cultura del pueblo coreano. Eso es lo que quiero presentarles. La profesora An Yeon-hee ya explicó sobre la perspectiva religiosa del pueblo coreano, así que quiero introducir estos aspectos en detalle. Desde el punto de vista religioso, lo que más se destaca es la ideología o pensamiento de la gran esperanza. Esa creencia se refiere a la gran fe del pueblo coreano, un pueblo que siempre ha sido muy religioso y ha practicado la religión con devoción, sin importar cuál fuera. Lo que tienen en común todas las religiones que han llegado a Corea es esta ideología de la gran esperanza. La ideología de la gran esperanza es muy importante y se refiere a la creencia de que el mundo en el que vivimos actualmente está equivocado. Hay algo que no está bien y por lo tanto se cree que un nuevo mundo se abrirá. Entonces, ¿cuándo se abrirá ese nuevo mundo? No se trata de morir a ir al cielo, sino de un cambio en el mundo real en el que vivimos. La creencia es que alguien nuevo llegará y abrirá ese nuevo mundo. El pueblo coreano ha mantenido esta ideología de la gran esperanza durante mucho tiempo. Por ejemplo, en el budismo existe Buda.
Pero hay otro Buda que vendrá cuando el mundo se transforme y llegue este nuevo mundo. Como les decía, en el budismo ellos creen en Buda, pero se habla de que vendrá otro Buda. Ese Buda es conocido como Maitreya. Mientras que en otros lugares se venera a Buda, en general en Corea, hay una fe especialmente desarrollada hacia Maitreya o Maitreya. Por eso en muchos templos coreanos es común encontrar muchas estatuas de Maitreya. No solo en el budismo, sino también en el confucianismo se habla mucho de convertirse en un sabio o chunshi. Este sabio es una persona muy magnánima, kunya en coreano, y altruista, capaz de vivir y practicar de acuerdo con su propia conciencia y moralidad, siempre actuando en beneficio de los demás. El confucianismo otorga una gran importancia a la existencia de este kunya o sabio. En Corea, los seguidores del confucianismo han enfatizado mucho la idea de autocultivo o shushen, es decir, esforzarse por vivir de acuerdo con su propia conciencia para convertirse en una persona sabia. Este concepto ha sido muy enfatizado en Corea, donde se considera fundamental no solo vivir de manera consciente y moral, sino también practicar la tolerancia y el amor hacia los demás. Por eso en China se dice que Corea es tierra de personas sabias debido al énfasis en vivir una vida moral y ética. Aquellos que se esfuerzan por convertirse en sabios también son conocidos como santos. Estos santos viven de acuerdo con su conciencia y creen en la idea de no tener vergüenza ante Dios. Eso significa aceptar completamente la misión dada por el cielo y hacerla propia completamente y vivir en armonía con esa misión. Se dice que debemos vivir de acuerdo con la voluntad del cielo. En el confucianismo coreano se ha enfatizado mucho la práctica y la moralidad, lo que ha sido la base de la filosofía política en Corea. En tiempos de confusión surgieron libros proféticos, como el Chongamno y el Kyogamyuro. Según el libro Chongamno, aunque hay variaciones en las interpretaciones, lo vieron en el principio divino, se predice la llegada de una persona llamada Chongdoryeon o el caballero de justicia. Como este mundo está equivocado, vendrá un sabio para salvarlo, y ese sabio será una persona llamada Chongdoryeon. Cuando Chongdoryeon venga, se inaugurará un nuevo mundo. Lo llamamos renovación posterior del cielo. Este concepto aparece en muchas expresiones diferentes. Las religiones coreanas creen comúnmente que cuando se abra un nuevo mundo, necesariamente habrá alguien que lo inaugure. El Kyogamyuro también comparte esa creencia. Aunque los contenidos varían un poco, se cree que el mundo actual es muy confuso y malo y habrá un punto en el que se transformará en un mundo nuevo. En ese momento alguien vendrá, un sabio surgirá, se convertirá en el centro del mundo y inaugurará un nuevo mundo. Muchos libros proféticos anuncian la llegada de esa persona. No sé si saben acerca de Tonghak. Durante el periodo más confuso de la historia coreana, cuando el país estaba en transición, fue uno de los momentos de mayor agitación. En especial, cuando el reino de Joseon llegó a su fin y comenzó la modernización, Corea no supo manejar adecuadamente la situación, lo que resultó en una gran confusión y desorden. Durante esa época, muchas influencias occidentales empezaron a llegar a Corea. La gente comenzó a rechazar estas influencias, afirmando que debían mantener sus propias tradiciones. Así surgió la religión conocida como Tonghak. Tonghak puede considerarse como una síntesis de las principales ideas religiosas coreanas que se habían desarrollado hasta ese momento. En lugar de crear algo nuevo, Tonghak organizó y unificó las enseñanzas religiosas coreanas existentes. De aquí surge el concepto de
Kebyok, que se refiere a una transformación completa del mundo. Se dice que con el fin de la era anterior y el comienzo de la era posterior llegará un momento de cambio radical. Durante ese tiempo se enfatiza la idea de Shichonjus, que significa que los humanos y todos los seres de la tierra deben vivir sirviendo a Dios. Tonghak enfatiza que desde ahora todos debemos vivir honrando al cielo. Esto es de hecho muy similar a lo que nuestra iglesia predica. Muchas de las religiones coreanas que surgieron después de este periodo comparten un tema común, la idea de una renovación posterior del cielo o Kebyok, como inaugurar un nuevo mundo, una nueva tierra. Eso significa que llegará un nuevo mundo. Para que se abra ese nuevo mundo debemos vivir sirviendo a Dios. Tonghak también enfatiza la importancia de tener al cielo en nuestro corazón y vivir de acuerdo con esa voluntad. Tonghak fue sistematizado en una religión conocida como chondoísmo por su segundo líder, Son Byung-hee. Uno de los conceptos clave del chondoísmo es la idea de la ideología de la transformación del mundo llamada Kebyok o la renovación posterior del cielo. También se destaca el concepto de Innechon, que significa que el hombre, uno es el cielo, uno es Dios. Esto refleja una perspectiva coreana muy particular. Cuando estudio esto, a menudo escucho que los coreanos creen que espiritualmente pueden sentir directamente a Dios. Los coreanos piensan de esta manera. En otros países, por ejemplo, cuando oran intensamente y se dedican a la espiritualidad, puede aparecer Jesús, algún santo o ángeles en sus experiencias espirituales. Pero los coreanos, cuando oran intensamente, creen que Dios personalmente es quien se nos aparece cuando oramos profundamente. No es solo porque sean coreanos, sino que el pueblo coreano tiene esta característica o tendencia. Los coreanos creen que no necesitan encontrar a Dios a través de alguien más o algún ser. Piensan que pueden experimentarlo directamente y escuchar la voz de Dios. Esta naturaleza religiosa y espiritual es lo que lleva a tales experiencias religiosas. Es por eso que se habla de Innechon, la creencia de que la persona es el cielo, es Dios. Cuando ocurra la renovación posterior del cielo, se creará un paraíso en la tierra, según el chondoísmo. En resumen, lo más importante es que el pueblo coreano siempre ha anhelado un nuevo mundo. No el mundo real en el que vivimos ahora, sino un mundo nuevo. Un mundo nuevo en el que todos podamos vivir en paz y ser felices. Esto es lo primero. En segundo lugar, no se trata solo de actuar por nuestra cuenta, sino que vendrá un representante de Dios. Creían que un representante vendría y con él podrían inaugurar un nuevo mundo y lograr la renovación posterior del cielo. Que se abren los cielos, ¿verdad? La tercera característica es que los coreanos, por naturaleza religiosa, creen que pueden comunicarse directamente con Dios. Creen que pueden escuchar directamente la voz del cielo y sentirlo a Dios. Estas son las tres características principales de la religiosidad del pueblo coreano que lo diferencian de otros países. Lo que quiero decir es que las familias bendecidas son iguales, ¿verdad? No es solo el pueblo coreano, ya que muchos coreanos ya se han alejado de esto. Pero el deseo de Dios al enviar a los padres verdaderos fue preparar a las familias bendecidas para anhelar un nuevo mundo y la renovación posterior del cielo. Estas familias esperan la llegada del representante de Dios que haría esto posible. Y cuando llegara, esperaban poder comunicarse directamente con Dios. Esa es la historia. A continuación quiero analizar en detalle cómo estas religiones se han transmitido culturalmente. Una de las características más representativas de la cultura coreana es el Hyojong, que básicamente se refiere a la devoción filial. No sé qué piensan ustedes.
la idea de devoción filial que tienen los coreanos es diferente de la que tienen los japoneses. Recuerden que este seminario se está dando para más de 400 japoneses. Sí, gracias. ¿Sienten que es diferente? Yo no lo sé con certeza, pero hay muchos estudiosos que sostienen que la devoción filial es diferente. También se dice que la cultura de la devoción filial, que forma la base de la familia y la sociedad, es similar en otros lugares. Al ser la base de la humanidad, podría ser similar en muchas culturas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay muchas personas que dicen o hablan sobre las diferencias. Lo más importante en la devoción filial coreana es el autosacrificio. Los coreanos creen que la verdadera devoción filial implica que los hijos están dispuestos a sacrificarse por completo para cuidar y amar a los padres. Este autosacrificio es una característica destacada de la devoción filial en el pueblo coreano. En cierto sentido, puede parecer un poco aterrador. Por ejemplo, después de la muerte de los padres, los hijos de Corea solían abandonar todas sus actividades para vivir en una cabaña junto a la tumba de sus padres durante 3 años. Lo que llaman shimyo, ¿verdad? La condición de 3 años que hizo la madre. Esto se hacía porque sentían que no habían cuidado bien a sus padres, considerándose a sí mismos como pecadores. Cada día rendían homenaje a la tumba en una práctica conocida como shimyosal o vida de shimyo. Por lo tanto, la devoción filial en Corea no se limita a un nivel racional y lógico, sino que va más allá, mostrando un profundo compromiso emocional y sacrificio personal por los padres. En Corea hay un examen llamado Sunung, que es el examen de ingreso a la universidad. Dentro de ese examen hay una prueba de redacción. Por ejemplo, una de las preguntas podría ser discutir si el acto de Shimcheong, de lanzarse al río Indangsu, es realmente un acto de devoción filial. Esta es una cuestión que ha sido ampliamente debatida. Las antiguas historias de devoción filial en Corea a menudo contienen elementos bastante impactantes. Por ejemplo, hay relatos de padres que no tienen nada para comer y están enfermos. Y se dice que solo pueden mejorar si comen carne. En una historia, un hijo corta la carne de su propio muslo, la cocina y se la da a sus padres para que se recuperen. En otra historia, los padres están enfermos y no tienen comida debido a la pobreza. El bebé de esta pareja llora constantemente porque no hay suficiente comida. En ese caso se cuenta que el hijo sacrifica al bebé para que los padres puedan comer y recuperarse. Hay historias antiguas como la que relata que dice un niño puede nacer de nuevo, pero los padres no, así que para cuidar de ellos podemos sacrificar a nuestros hijos. Estas historias pueden parecer muy aterradoras, ¿verdad? A mí también me parece aterrador. Incluso un profesor investigador menciona que la devoción filial en Corea no se detiene en un nivel racional y lógico, sino que va más allá. Se dice que los coreanos en su devoción filial pueden llegar a sacrificar su propia vida o la de sus hijos. Y el profesor se pregunta, ¿por qué los coreanos enfatizan una devoción filial que pueda superar incluso la vida propia o la de sus hijos? La devoción filial no se trata solo de ver a los padres como seres humanos que nos dieron la vida y de recompensarlos por lo que han hecho por nosotros. En la cultura coreana se enseña que los padres son la fuente de nuestra vida, nuestra raíz. Por eso se considera natural sacrificar la propia vida por ellos. Debido a esto, hay muchas historias antiguas que reflejan esa profunda devoción. Esta historia se refiere al corazón de devoción filial que Dios otorgó al pueblo coreano. Ese sentimiento significa que si seguimos el linaje de nuestros antepasados, encontraremos a Dios en su raíz, en su origen, fuente fundamental. Esto significa que el corazón de devoción filial o Hyeojong que Dios otorgó al pueblo coreano se refiere al deseo de amar a la fuente de nuestra vida.
Los coreanos tenían este profundo sentido de devoción filial. Además, como mencioné, el concepto de que el ADN es igual también se relaciona con esto. Uno de los aspectos importantes relacionados con tener el mismo ADN es la pureza. En la cultura coreana se ha enfatizado mucho la pureza y la castidad, afirmando que no se debe manchar el linaje de sangre. Cuando era joven recibí una educación especial como segunda generación. En Corea, los de la segunda generación recibían entrenamiento separado durante las vacaciones de verano. Recuerdo claramente, no sé si estaba todavía en el último año de primaria o en la secundaria ya. Sí, creo que estaba en sexto grado de la primaria. Estaba escuchando el principio divino. Entonces nos dijeron que todos los hijos de familias bendecidas eran hijos de Dios sin pecado original. Luego nos preguntaron qué debíamos hacer si alguna vez fuéramos violadas o agredidas sexualmente. En nuestra inocencia escuchamos atentamente y nos dijeron que en tal caso teníamos que morir. Nos decía que lleváramos con nosotros una daga de plata, o sea, un cuchillo, y que en caso de enfrentarnos a una situación así debíamos usarla para quitarnos la vida. Esto me asustó muchísimo en ese momento. Esa enseñanza refleja la cultura coreana de enfatizar la pureza y castidad que se ha transmitido a las mujeres. Se enfatizaba la importancia de la pureza y se consideraba más valiosa que la propia vida. Desde jóvenes los coreanos eran educados para valorar la pureza y la castidad más que sus propias vidas. La pureza y la castidad no eran solo para ellos mismos o para otros, sino que estaban destinadas a vivir sin vergüenza ante Dios. Vivir sin vergüenza ante Dios. No se trataba de lo que otros dijeran o pensaran de mí, sino de ser dignas ante el cielo. Estas enseñanzas enfatizaban la importancia de mantener la pureza y la castidad, de vivir sin vergüenza ante Dios. Hablé con varias hermanas mientras esperaba mi turno y me contaron muchas historias interesantes. En mi escuela hay estudiantes de UPA, tanto coreanos como japoneses. Sin embargo, lo curioso es que no importa mucho o no importa tanto si son coreanos o japoneses. Cuando les preguntamos quién tiene una madre japonesa, alrededor del 70 o 80% levantaron la mano indicando que sus madres son japonesas. Es interesante notar que entre los estudiantes muchos de los que vienen de Japón tienen madres coreanas y viceversa. Como saben, debido a las condiciones, a las bendiciones cruzadas o internacionales en el pasado, muchas mujeres coreanas fueron bendecidas y se trasladaron a Japón. Se fueron a Japón. Los estudiantes japoneses nacieron de esas madres coreanas. Por lo tanto, aunque son estudiantes japoneses, sus madres son coreanas y viceversa. Nuestras familias bendecidas representan una unidad del pueblo coreano, donde la nacionalidad no tiene gran importancia en nuestra vida diaria. Lo interesante es que los estudiantes provenientes de Japón están aquí juntos, mostrando cómo nuestras conexiones familiares y culturales trascienden las fronteras nacionales y enfatizan la unidad y la diversidad de nuestra comunidad. Los profesores lo saben. Tu madre es coreana, ¿verdad? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo adivinan? ¿Por qué hablan coreano bien? Es curioso que hoy hay muchos hombres aquí, pero aunque el padre sea coreano, los hijos no hablan coreano. Si no dicen que su padre es coreano, no podemos saberlo. El padre es coreano. Si el padre es coreano, estará predicando en alguna misión, tendrá algún cargo público. Sin embargo, los niños, los hijos de madres coreanas, hablan coreano muy bien. Ese es el caso. Como están con la madre coreana, aprenden. Todo el tiempo aprenden. Hablan mucho más alto, más fuerte, como las coreanas.
Los que están sonriendo entienden de lo que hablo, ¿verdad? Los hijos con madres coreanas tienden a tener voces fuertes y hablan en cualquier momento, sin importarle el ambiente, la situación. Incluso cuando vienen a mi oficina, sin previo aviso, a veces simplemente abren la puerta y entran. Sin embargo, los hijos de madres japonesas no hacen eso. Son muy tranquilos porque creen que no deben molestar a los demás. Se dice que las mujeres coreanas son fuertes y que a veces asustan. Esto se debe a que valoran mucho su pureza y castidad y enfatizan que sus hijos vivan con integridad moral. Las madres coreanas han puesto mucho énfasis en la educación de sus hijos para asegurarse de que crezcan con fuertes valores y principios. En la historia, figuras como Shin Saim-dang, la madre de Han Sok-pong, y personajes como Chung-hyang, aunque no sea una persona real, son conocidas por su dedicación a la pureza y castidad. En las historias, Chung-hyang arriesga su vida para proteger su fidelidad. Esto destaca la importancia que la cultura coreana ha dado a la pureza y la castidad a lo largo del tiempo. Le dan mucha importancia a las relaciones familiares. Recientemente, también he estado trabajando en una tesis que compara Japón y Corea y he leído muchos estudios al respecto. He leído algunos artículos sobre las diferencias entre las familias coreanas y las japonesas, mientras que en Corea la cultura enfatiza mucho la importancia de compartir la misma sangre y linaje para considerar a alguien como familia. En Japón, el concepto de familia se centra más en la comunidad que convive junta y comparte el mismo hogar. O sea, hablan más del apellido, ¿no es cierto?, en Japón, de la familia. Este enfoque en Japón pone un mayor énfasis en la vida comunitaria que en el linaje sanguíneo. He leído un artículo que comparaba estas diferencias, aunque parece que no todo el mundo comparte esa visión. Según ese artículo, la cultura de devoción filial, la estructura familiar, la cultura de la pareja y la crianza de los hijos son más fuertes en Corea, debido a la gran importancia que se le da al linaje de sangre. Esa valoración de la pureza del linaje ha llevado a un amor familiar que impulsa a los coreanos a superar situaciones imposibles. Esto es un rasgo distintivo del pueblo coreano. Entonces, en nuestras familias bendecidas, ¿no es cierto que siempre decimos a nuestros hijos que deben recibir la bendición, incluso si no enfatizamos tanto que estudien mucho? Eso es porque queremos preservar la pureza del linaje en las familias bendecidas y ese sentimiento proviene de las características tradicionales del pueblo coreano. Reflexionando sobre la historia de Corea, vemos como que ha habido un esfuerzo constante por mantener esta identidad de pueblo elegido a lo largo del tiempo. Se dice que al pueblo coreano le gustaba mucho usar el hanbok o las vestiduras blancas, por lo que se le conoce así como el pueblo de vestimentas blancas. El amor por la ropa se debe a la preferencia por cómo reflejan la luz del sol, la pureza, simbolizan la pureza y la paz. Algunas personas sugieren que esto se debe a la falta de dinero para teñir las telas, pero no parece ser el caso. Durante la ocupación japonesa, los coreanos que querían preservar su identidad seguían usando el hanbok blanco. No era porque fuesen pobres. Se dice que durante el periodo de ocupación japonesa, los coreanos tenían prohibido usar el hanbok blanco. Sin embargo, esta prohibición no era por falta de ropa, sino porque el hanbok blanco se había convertido en un símbolo de identidad nacional y resistencia. Históricamente, el amor del pueblo coreano por el color blanco y la pureza ha sido una característica distintiva que refleja su preferencia por la simplicidad y por la paz. Aunque Corea es un país pequeño, aunque es mucho más pequeño que Japón, ha enfrentado constantemente invasiones de China principalmente.
Sin embargo, a lo largo de su historia ha habido esfuerzos constantes para preservar la identidad nacional y la autonomía del pueblo coreano. Un ejemplo notable es del general Ulji Mundok de Goguryeo. Es interesante notar cómo antes de ir a la guerra contra las fuerzas chinas, estos líderes a menudo mostraban un fuerte sentido de identidad y resistencia. A pesar de ser numéricamente inferiores, usaron diversas estrategias en la guerra. Y aunque planificaron cuidadosamente, sabían que necesitaban condiciones climáticas y otras circunstancias a su favor. Así que lo que hacían es rezarle a Dios antes de ir a la batalla, y hacían todo lo posible con sus estrategias, pero dejaban el resultado final en manos de Dios. Oraban al cielo pidiendo ayuda. Algo que muchos de nosotros hacemos también, ¿verdad? Hacemos todo lo posible de nuestra parte y luego dejamos el resto en manos de Dios. El pueblo coreano tiene una larga historia de confiar en la ayuda divina en momentos difíciles. Incluso el rey Hwanghae-to, uno de los grandes líderes de Corea, él también muestra este patrón. Ahora entiendo cómo funciona este sistema. Pensaba que yo controlaba todo, pero hay alguien que está manejando mis PowerPoint. El rey Hwanghae-to expandió su territorio hasta Manchuria, no para invadir China, sino para mostrar la autonomía de nuestra nación y proteger nuestro territorio. Esa era la intención de él. La historia del pueblo coreano ha sido un esfuerzo continuo por mantener la identidad de pueblo elegido, otorgada por Dios, y preservar la autonomía de nuestra nación. En cualquier situación, los coreanos siempre han trabajado arduamente para preservar esa identidad. Durante la dinastía Goryeo también hubo figuras notables como el general Kang Am-chan y la creación de la Tripitaka coreana, compilación de escrituras budistas. La creación de esta compilación de escrituras budistas fue una tarea ardua realizada con la esperanza de recibir ayuda divina durante tiempos de guerra. Este tipo de esfuerzo refleja el espíritu coreano de confiar en la ayuda de Dios tras hacer todo lo posible. En el himno nacional de Corea también, como se menciona, que Dios proteja a nuestro país. El almirante Lee Sun-shin, durante las invasiones japonesas, construyó los barcos en forma de tortuga, pero se encontraba en una gran desventaja numérica. Antes de cada batalla, según sus diarios, rezaba a Dios para que las condiciones climáticas y la situación general favorecieran sus estrategias. Y también menciona que durante sus oraciones a veces se le aparecía una figura divina que le daba instrucciones de lo que debía hacer. Todo está registrado en sus diarios. Los coreanos siempre han sido un pueblo que reza al cielo para proteger y preservar su autonomía. Durante la invasión japonesa, no solo el almirante Lee Sun-shin, sino muchas otras personas rezaron a Dios. Aunque me siento un poco incómoda mencionando esto frente a pastores japoneses, quiero señalar algo interesante. Taiwán tiene una actitud muy positiva hacia Japón, pero Corea, después de 40 años de ocupación, nunca se asimiló a la cultura japonesa. Es un pueblo bastante particular. Cuando Corea estaba bajo dominio, no pensaban en qué tan bueno era ese dominio o cuánto desarrollo traería, ni en los beneficios personales. Durante la invasión japonesa, Corea estaba en una posición de desventaja. En lugar de considerar una derrota inevitable, todo el pueblo salió a luchar, aunque el rey huyó. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un rey huye en medio de una guerra? Cuando el rey huía, uno esperaría que el pueblo simplemente aceptara al nuevo gobernante, pero no era así. Los ciudadanos no dependían del rey, decidían proteger a su país por sí mismos. Incluso los monjes, a pesar de su voto de no matar, salían a luchar. Cada aldea tenía numerosos voluntarios llamados Uigeon, que se ofrecían para defender la nación. Este tipo de patriotismo y determinación es casi inigualable en la historia mundial y es un rasgo distintivo del pueblo coreano. En la historia coreana, el pueblo ha demostrado repetidamente su determinación de proteger su país sin depender del rey.
Durante la invasión japonesa, numerosos ciudadanos se levantaron para defender su nación. Muchos coreanos se convirtieron en activistas por la independencia. Japón intentó cambiar la conciencia coreana durante los 40 años de dominación, pero los movimientos independentistas persistieron. Figuras como Lee Jo-young son muy conocidas por liberar a sus sirvientes y formar ejércitos de independencia, mostrando una resistencia inquebrantable y una profunda dedicación a la libertad y la identidad de la nación. Figuras como An Jung-gun sacrificaron sus vidas por la causa de la independencia. En Japón, An Jung-gun a menudo es considerado un terrorista. Dicen que es un terrorista, pero en Corea hoy en día se lo ve como un activista por la paz. Cuando asesinó a Ito Hirobumi, afirmó que su objetivo era proteger la paz en el este de Asia, en respuesta al dominio agresivo japonés sobre Corea. Sin embargo, él señaló que en realidad la situación no era pacífica bajo el dominio japonés. A eso se refería. An Jung-un argumentó que Japón, bajo el pretexto de proteger al este de Asia de las invasiones occidentales, en realidad estaba utilizando la fuerza y actuando incorrectamente. Escribió el Tratado sobre la Paz en el este de Asia, donde expresó que para mantener la paz en la región, Japón no debía actuar de esa manera. El ADN del pueblo coreano refleja un profundo deseo de paz. No tiene la intención de dominar otros pueblos, sino que creen en mantener la paz y permitir que cada nación conserve su identidad. Esa visión destaca su compromiso con la armonía y el respeto mutuo entre diferentes culturas. Muchos de ustedes ya conocen a Yu Wang-sun, una cristiana que lideró el movimiento de independencia a una edad muy temprana con su espíritu puro. También está la figura de Shin Chae-ho, quien durante la ocupación japonesa se centró en cambiar la perspectiva histórica, argumentando por qué Corea no debería estar bajo el dominio japonés. Se esforzó en refutar la visión colonialista japonesa que describía al pueblo coreano como necesitado de ser gobernado, incapaz de trabajar juntos y amante de las disputas. Durante el periodo colonial japonés se enseñó que el pueblo coreano era problemático y necesitaba ser gobernado por Japón. Sin embargo, figuras como Shin Chae-ho argumentaron lo contrario. Según él, el pueblo coreano no era como se describía y su origen se remontaba al mito de Tangun con una identidad nacional fuerte. Shin Chae-ho trabajó en reinterpretar la historia coreana. He mencionado varias figuras históricas y lo importante aquí es que el pueblo coreano ha trabajado arduamente para mantener su identidad única. Ese esfuerzo se fundamenta en la creencia de ser un pueblo elegido por Dios, trascendiendo los intereses personales, y lo hacen para proteger su nación y su identidad. Esta dedicación a mantener la identidad de un pueblo elegido es algo que también podemos ver en nuestras familias bendecidas. Seguramente ustedes lo habrán notado en las familias bendecidas. Como familias bendecidas conocimos primero a los padres verdaderos y nos esforzamos por mantener nuestra identidad como tales. No creemos en esto por los beneficios que podamos obtener. Trasciende los intereses personales. Estamos comprometidos en proteger el Chonilguk y nuestra identidad como pueblo elegido. En cuanto a la creatividad y la cultura del corazón del pueblo coreano, estas cualidades también son cruciales. La profesora Añoni probablemente ya haya mencionado esto, pero uno de los aspectos más representativos de la historia de la cultura coreana es el Hangul, la escritura. El sistema de escritura Hangul es único. Aunque Japón también tiene su propio sistema de escritura, lo notable de Hangul es que sabemos quién lo creó. O sea, ustedes tal vez ya escucharon hablar del rey Sejong. No hay otro idioma en el mundo con un creador registrado de esta manera. El Hangul fue desarrollado científicamente y cuidadosamente diseñado. Por lo tanto, Hangul fue diseñado para poder escribir y
pronunciar todos los sonidos de la lengua coreana. El rey Sejong creó el Hangul no porque él mismo tuviera problemas con los caracteres chinos, sino porque para el pueblo común era extremadamente difícil aprender y usar el chino. Queriendo facilitar la alfabetización y escritura para todos los ciudadanos, creó el Hangul con un profundo amor por su pueblo. En ese sentido, se podría decir que fue una inspiración divina de Dios, ya que el Hangul fue creado con el amor y la preocupación por su gente. Como pueden ver, todo esto está en el principio divino. En los años 50 y 60, cuando se escribió el principio divino, ¿podría alguien haber imaginado que el Hangul se convertiría en un idioma de alcance global y que Corea se convertiría en el centro del mundo? Los coreanos dicen, me gustaría que así fuese. En ese entonces, los coreanos podrían haber deseado que eso ocurriera, pero quizá no lo veían como una realidad tangible. Hoy en día somos testigos de cómo el mundo entero está aprendiendo coreano y cantando canciones coreanas. Vivimos en una época en que las predicciones del principio divino están cobrando vida. El Hangul existe porque se necesita un sistema de escritura que pudiera expresar los sentimientos y la esencia del corazón de Dios. Este alfabeto fue creado para transmitir el corazón de Dios de manera efectiva. Entendemos que además de la creación de Hangul, el pueblo coreano también hizo grandes avances en ciencia y tecnología, particularmente en astronomía, donde se estudiaba el cielo y las estrellas y en la medición del tiempo, destacándose en comparación con otros países. Además, la técnica de impresión también se desarrolló significativamente. Como saben, el pueblo coreano desarrolló notablemente la técnica de impresión. Pero ¿por qué se avanzó tanto en esa área? Se debió al amor por la verdad y al deseo de registrar las sagradas escrituras para preservarlas para nuestras futuras generaciones. Ese amor por la verdad impulsó a Corea a desarrollar la técnica de impresión más rápidamente que cualquier otra región del mundo, incluso antes que en Occidente. Por lo tanto, el desarrollo de la impresión y la creación del Hangul fueron impulsados por un gran deseo de transmitir la verdad a las futuras generaciones y compartir el conocimiento con todo el pueblo. Es interesante notar que históricamente las clases dominantes a menudo trataban de no compartir conocimiento de la escritura con la gente común. En otros países, las clases dominantes solían monopolizar el conocimiento sobre la escritura, impidiendo que el pueblo accediera a ese saber. Sin embargo, en Corea la cultura era diferente. Había un fuerte deseo de estudiar, compartir y heredar la verdad entre todos. Ese deseo de compartir el conocimiento y la verdad fue lo que impulsó el desarrollo de la escritura y la técnica de impresión. La agricultura también era una actividad muy extendida, lo que llevó al desarrollo de técnicas agrícolas avanzadas que mejoraban la vida de la gente. En cuanto a la cerámica, Corea es conocida por el celadón de Koryo y la porcelana blanca de Choson. Sin embargo, Japón también ha desarrollado una cerámica muy hermosa. Al visitar otros países, uno puede ver que tienen técnicas cerámicas muy avanzadas y producen piezas increíblemente elaboradas y bonitas. La cerámica japonesa, con su belleza y perfección, es un gran ejemplo de cómo diferentes culturas pueden desarrollarse y destacar en distintos aspectos del arte y la tecnología. Lo notable de la cerámica coreana es que, aunque el celadón de Koryo era increíblemente hermoso y parecía que continuaría desarrollándose en direcciones más ornamentadas, durante la dinastía Joseon hubo un cambio hacia la simplicidad con la porcelana blanca o Joseon Baekje. Esta porcelana blanca, sin adornos, es un ejemplo único en la historia de la cerámica, donde la evolución técnica no llevó a una mayor ornamentación, sino a una elegante sencillez. Este cambio es muy peculiar y refleja una estética diferente de la cultura coreana. La razón detrás del desarrollo de la porcelana blanca en Joseon fue reflejar un corazón limpio y puro, viviendo según la conciencia. Se valoraba la pureza y simplicidad con el objetivo de representar el espíritu puro hacia Dios. Ese es un rasgo distintivo de la cultura coreana. Para concluir, creo que la identidad del pueblo coreano ha sido una base para recibir a los padres verdaderos, un fundamento. Ahora, como familias bendecidas, debemos mantener esa identidad cultural y llevar adelante el legado de nuestros padres verdaderos.
La idea o la creencia de esta gran esperanza, la necesidad de crear un nuevo mundo y la dedicación a los padres verdaderos forman el núcleo de este pensamiento. La cultura de servir a Dios al costo de la vida ha sido un rasgo distintivo de la identidad coreana. Ha sido una historia de preservar la identidad de ser un pueblo elegido por Dios. Corea ha trabajado arduamente para proteger esa identidad, haciendo todo lo posible y rezando para que Dios intervenga. Esta cultura de corazón y creatividad ha sido una parte integral de su desarrollo. Espero que esto ayude a comprender mejor la profunda dedicación y la riqueza cultural del pueblo coreano. Hasta aquí ha llegado mi conferencia. Como mencioné anteriormente a los pastores coreanos, esta es una lección que deberíamos impartir los pastores, no los académicos. No se trata de un discurso académico ni de un análisis exhaustivo de la historia coreana, sino de comprender lo que los padres verdaderos desean que sepamos sobre la identidad del pueblo coreano y cómo es que nuestras familias bendecidas deberían vivir y actuar en el futuro. Esto expresa cómo es el pueblo que recibió a los padres verdaderos y qué cultura podemos aprender del pueblo elegido como familias bendecidas. Espero que los pastores japoneses presentes puedan desarrollar aún más este contenido y compartirlo ampliamente con los miembros de sus congregaciones. Sería maravilloso que todos pudieran transmitir esos principios y valores a ellos. Muchas gracias.